La Constitución de la República Dominicana en su artículo 1 dice: la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, organizado en forma de república unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos. En la mayoría de las veces, las constituciones de muchos países denominan en algún extracto del texto que tal o cual país es un Estado. ¿Qué entendemos por Estado? El Estado es un concepto político referido a una forma de organización social que cuenta con instituciones soberanas que regulan la vida de una cierta comunidad de individuos en el marco de un territorio nacional. Dicho de otro modo, un Estado equivale al conjunto de atribuciones y órganos públicos que constituyen el gobierno soberano de una nación. Un Estado tiene un territorio, población, idioma, un himno y una cultura distintiva. Los Estados, cuando se organizan, asumen de una manera más formal lo que se llama una identidad y forman un gobierno para dirigirlos. ¿A qué llamamos gobierno? El gobierno es el conjunto de instituciones, estructuras administrativas y autoridades que ejercen las diversas actividades estatales, denominadas comúnmente poderes del Estado. También se puede decir que un gobierno es la autoridad que dirige, controla y administra el aparato estatal. Usualmente se cree que el gobierno solo se refiere al poder ejecutivo, pero esto no es así, porque además incluye al poder legislativo, el poder judicial y el órgano electoral. Definamos cada uno de esos poderes. El poder legislativo es uno de los órganos constitucionales del Estado que ostentan representación popular y es el generador de las normas con rango de ley, además de ser el fiscalizador y controlador de la acción del gobierno. El Parlamento o Congreso, que materializan al poder legislativo, surge durante la Edad Media como una asamblea estamental y con la facultad principal de autorizar gastos de guerra del monarca o emperador a cambio de determinados privilegios en favor de la nobleza, el clero y la milicia. Es hasta el siglo XIX cuando se convierte en un instrumento de representación de la voluntad popular. El Poder Ejecutivo. Este es el encargado de planificar y dirigir las actuaciones estatales y de aplicar las leyes que dicta el Poder Legislativo. Es ocupado por o la presidente del país, elegidos por un periodo llamado presidencial, que puede variar entre 4 o 6 años, dependiendo del país. El alcance del Poder Ejecutivo varía mucho según el contexto político en el que se produce y puede cambiar con el tiempo en un país determinado. En las democracias, el Ejecutivo suele ejercer una amplia influencia en la política nacional, aunque a menudo se le imponen límites. El Poder Ejecutivo se corresponde con la conducción diaria del Estado en sus distintos niveles, es decir, que se ocupa de la toma de decisiones políticas que abarcan la economía, la política interior, la política exterior, las políticas sociales, la recaudación de impuestos, etc. El Poder Judicial es el órgano encargado de resolver conflictos entre las personas y entre los órganos del poder público, así como de proteger los derechos humanos establecidos en la Constitución Federal y los tratados internacionales, además de los deberes políticos electorales de las personas. El Poder Judicial es el sistema de tribunales que interpreta, defiende y aplica la ley en nombre del Estado. El Poder Judicial también puede considerarse como el mecanismo de resolución de conflictos. Bajo la doctrina de la separación de poderes, el Poder Judicial generalmente no hace ley estatutaria, que es responsabilidad del Poder Legislativo, ni hace cumplir la ley, que es responsabilidad del Poder Ejecutivo, sino que interpreta, defiende y aplica la ley a los hechos de cada caso. No hay una sola forma de gobierno. En el correr de la historia de las civilizaciones se han creado diferentes tipos de cómo gobernar a un Estado. Analicemos cada uno de ellos. Democracia.
forma de gobierno en la que el poder es ejercido por la mayoría mediante la participación directa o a través de mecanismos consensuados de representación. Democracia es una palabra griega que significa el poder del pueblo, es decir, que el pueblo es el que tiene la potestad de poner y quitar a quienes los gobiernan. Pero este sistema solo funciona cuando la democracia es realmente sólida, madura e inclusiva. Dictadura, régimen político que por la fuerza o violencia concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales. Monarquía absoluta. El poder lo asume una sola persona o una élite minoritaria, pero dominante de modo totalitario y con poder muy concentrado. En este tipo de gobierno, el soberano al morir es heredado por uno de sus hijos previamente elegido. República, monarquía parlamentaria o democracia. Pese a existir un jefe de Estado, el poder se concentra en parlamentos y la soberanía entre los ciudadanos. Oligarquía. Para las ciencias políticas, la forma de gobierno en la cual el poder es ejercido por un grupo reducido de personas que pertenecen a una misma clase social se le llama oligarquía. Por extensión, el término se utiliza para nombrar al conjunto de empresarios y sujetos acaudalados que suelen actuar en conjunto para la defensa de sus intereses. Tecnocracia. Es un sistema que deja el poder en manos de una minoría, algo así como un gobierno de los especialistas, los más formados. La tecnocracia es la perspectiva de un sistema de gobiernos en el que los responsables de la toma de decisiones se seleccionan en función de su experiencia en un área determinada de responsabilidad, particularmente con respecto al conocimiento científico o técnico. Las habilidades de liderazgo para los tomadores de decisiones se seleccionan sobre la base de conocimientos especializados y el desempeño, en lugar de afiliaciones políticas o habilidades políticas tradicionales. Anarquismo es una ideología política que busca conseguir la emancipación del hombre de todo tipo de organización jerárquica que limite coactivamente la libertad del ser humano. El anarquismo es el nombre dado a cualquier filosofía política, económica o social que llame a la oposición y a la abolición del Estado, entendido como monopolio de la fuerza, y por extensión al rechazo del gobierno político y de su autoridad, considerada impuesta sobre el individuo, innecesaria, peligrosa, autoritaria y nociva.